Ustedes saben que para hacer justicia cuentan con los brazos de los combatientes del ejército del pueblo paraguayo. Esta expresión ha calado hondo en el pensamiento colectivo y ha abierto un escenario de conflicto con saldos negativos para el gobierno del presidente Horacio Cartes. La estadística da cuenta que el manual del temor escrito por el EPP se ha cumplido a cabalidad. Los ataques se acentuaron desde que el gobierno modificó las leyes para declararle la guerra a este grupo criminal, con incursiones conjuntas de policías y militares en la zona norte. Durante el gobierno de González Maqui se reportó un secuestro. Con Nicanor Duarte Frutos hubo 2 secuestros y 3 asesinatos. Fernando Lugo registró un secuestro y 14 asesinatos. Federico Franco 7 asesinatos y ningún secuestro. Y finalmente, en la administración de Horacio Cartes, con la fuerza de tarea conjunta instalada en la zona de conflicto, el EPP materializó 7 secuestros y 40 asesinatos. La siembra del miedo viene dando sus frutos no solo en la zona rural. El temor se apoderó de al menos 5 departamentos del país: Concepción, San Pedro, Amambay, Canindeyú y Caguazú. Esta zona del noreste de la región oriental es considerada de dominio del grupo subversivo. Colonos menonitas se han convertido en el blanco en los últimos tiempos. Algunos de ellos anuncian que por temor abandonarán sus inversiones. Empresarios creen que la situación ahuyentará la inversión extranjera de capital honesto. Para la psicología, el miedo solo hace relucir lo peor del individuo y consecuentemente de la sociedad. En los medios, al menos el 90% del contenido informativo alude a la violencia, lo cual solo produce miedo y este a su vez acrecienta la sensación de dominio de grupos criminales, como es el caso del EPP. ¿Podrá este gobierno y el que venga hacer que la sociedad supere la fobia? Por ahora, el miedo sigue manejando la agenda. Muy buenas noches, señoras y señores. Es un gran gusto estar de nuevo con ustedes para conversar de algo que algunos consideran es la segunda piel de los paraguayos, el miedo. Un país que pierde el 85% de su población en la guerra grande frente a Brasil, Argentina y Uruguay y comienza a desandar la etapa de la sobrevivencia con unas tropas invasoras brasileras que se alejan del territorio paraguayo un 22 de junio del año 1876. Un país que vive sobreviviendo a como sea en ese largo periodo oscuro de nuestra historia y que luego después tiene que volver a enfrentar una guerra civil de 1904 a 1924. Si eso no fuera suficiente, después tenemos una guerra internacional con Bolivia del 32 al 35 y acabamos esta diagonal de sangre en la revolución del 47, donde nos enfrentamos entre paraguayos de manera cruel y lapidaria. Después nos toca vivir la dictadura de Alfredo Stroessner, que hizo del miedo uno de sus principales factores para someternos durante mucho tiempo. Esta noche vamos a hablar de eso que significa el temor a no poder vivir con la garantía y seguridad que una democracia nos debería proyectar en cada una de nuestras vidas. Temor a perder la vida, perder las propiedades y las posesiones, hacen que hoy nuestros informativos de televisión, nuestras páginas de periódicos y en muchos programas de radio, el tema central sea el miedo y la incapacidad de poder sobreponernos a él. Algunos todavía tienen nostalgia de los tiempos de Stroessner cuando afirman de que no había garantías ni libertades, pero se podía dormir con las puertas abiertas o las ventanas en igual circunstancia. Se olvidan también de los miedos que teníamos mucho, que habíamos enfrentado a la dictadura en diferentes lugares y propósitos. El miedo, que es parte de nuestra historia, de nuestra vida, de nuestra proyección, es el tema esta noche aquí en Noticias Paraguay, y para eso vamos a estar conversando con varios protagonistas de esa historia. En esta primera parte nos acompaña el general Ramón Benítez. General, buenas noches. Buenas noches, doctor, a usted y a los televidentes. Usted derrotó el miedo la primera vez en 1989, cuando estuvo al frente del pelotón que intentó capturar a Stroessner en la casa de la ñata legal. Correcto, doctor. ¿Qué sintió en ese momento? Era teniente, yo le acompañé al entonces el comandante del pelotón, teniente primero Melgarejo en aquel entonces, y bueno, cuando llegamos a la casa de ñata legal ya no lo encontramos al objetivo. ¿Perdió ahí usted a su comandante? Fue herido, él fue herido, yo no sabía que él fue herido, hubo un enfrentamiento muy importante en ese lugar y bueno, ya no lo pude ver hasta que finalmente a la vuelta en la caballería pude yo saber de que él fue herido.
Usted vuelve a ver combate en el norte cuando era el comandante de las Fuerzas de Tarea Conjunta. ¿De qué año a qué año? Yo tuve mi gestión de 7 meses, del 8 de agosto del 2014 al 31 de marzo del 2015. ¿Y cuáles fueron sus éxitos y sus fracasos? Durante mi gestión tuvimos 10 abatidos y 21 detenidos. ¿Y por qué lo sacan? Esa es una buena pregunta. Hasta hoy también yo me sigo haciendo esa pregunta porque nunca he recibido ninguna explicación. ¿Pero usted tiene algún tipo de pistas en torno al por qué el presidente Cartes lo remueve? Es probable. Es probable que haya pisado algún callo. ¿Qué callo pisó, general? Y dentro de la estructura castrense. ¿Eso qué significa? Y probablemente le haya estado molestando a alguien con los éxitos que veníamos teniendo. ¿Celos? Probablemente. ¿Y eso qué significó? Apartemos al que puede significar la imposibilidad que yo me siga manteniendo en el cargo. Una conspiración y la remoción de mi persona en frente de la Fuerza de Tarea Conjunta. ¿Cuál es la moral en la Fuerza de Tarea Conjunta? ¿Hay miedo? Yo creo que no. Tenemos nosotros personales muy capaces, muy entrenados. Eso depende mucho del comandante, quien está al frente. ¿Cuántos efectivos tenía usted? Yo tenía alrededor de 300. ¿Cuántos son militares. los del EPP? Estaría de acuerdo a los videos, los últimos videos que se ha rescatado, estaría entre los 25, máximo 30, pero uno nunca sabe porque hay que también tener en cuenta que tiene una fuerza importante de logístico. ¿Y eso significarían cuántos en total? No podemos cuantificar eso. ¿La población civil los apoya porque les tiene miedo o porque forman parte del mismo negocio? Ambos casos. Porque lo tienen miedo, uno, y por lo otro es porque le conviene también a ellos. ¿Por qué una fuerza de 300 contra 30 no puede terminar con ellos? Bueno, hay varios puntos que uno tiene que tener en cuenta. No es fácil. El departamento de Concepción y San Pedro todavía mantiene una muy buena hectárea de montes y sin tecnología, sin información es difícil. Hasta sería como un kamikaze entrar en los montes y buscarle a esa gente. ¿Cuánta plata tiene la Fuerza de Tarea Conjunta anualmente? Yo no manejo eso maneja la parte administrativa, pero durante mi gestión yo en los primeros tiempos recibía en concepto de gastos reservados 20 millones de guaraníes, que eso aumentó un poco después del 19 de septiembre cuando se tuvo el primer enfrentamiento con la agrupación campesina armada. ¿Son más o menos $5.000 por mes o por día? No, por mes, 20 millones. El general Ramón Benítez con nosotros aquí en los estudios en directo. Esta tarde, hace unos pocos minutos, hemos terminado una conversación larga con el general colombiano que ha combatido ferozmente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y que ha ganado esa guerra contra este grupo guerrillero, uno de los más antiguos de América Latina. El general Mora Rangel ha conversado directa y francamente con nosotros acerca de cuáles fueron los factores del éxito, cómo se derrotó al miedo y cómo incluso, después de haber derrotado militarmente a la FARC, él y otro grupo de colombianos se avino a una conversación en La Habana que puso fin al largo conflicto. Esta es la entrevista en exclusiva con el general Mora Rangel. La historia de América Latina es una historia de conflictos y de violencia, y quizás pocos países como Colombia resumen mucho el carácter que ha tenido la confrontación por diferentes razones y una prolongada guerrilla que ha puesto en ascuas a ese país colocando circunstancias graves de lo político, lo económico y lo social. Para nosotros es un gran gusto esta noche hablar con un hombre de armas, pero un hombre también de negociación, porque ha participado en la confrontación abierta contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la guerrilla con más años en el mundo y con un tendal de víctimas en esa nación y unas circunstancias que realmente ha golpeado más profundamente a ese país, pero a toda América Latina en conjunto. Con nosotros el general Enrique Mora Rangel. Para nosotros es un gran gusto, general, muy que amable. Esté con nosotros esta noche. Muy amable, muchas gracias. ¿Qué es lo que define el carácter y el conflicto en Colombia? Si usted tuviera que usar una palabra para definirla, ¿cuál es? Terrorismo. Terrorismo. Lo que hemos sufrido como sociedad ha sido puro y físico terrorismo por parte de estas organizaciones armadas.
¿Cuál ha sido la clave de su longevidad? Porque esta es una guerrilla unida a la cuestión de las drogas, a la comercialización de estupefacientes, al chantaje, a la extorsión, al impuesto revolucionario, a los secuestros. ¿Cómo se ha sostenido por tanto tiempo una guerrilla de estas características? La experiencia que hemos tenido en Colombia es que estos movimientos guerrilleros, terroristas, pueden sobrevivir, pueden tener esa longevidad por el problema del narcotráfico, por el poder del narcotráfico. El poder del narcotráfico le da la capacidad de crecer, de sostener toda una estructura armada, de comprar armamento, de comprar medios de comunicaciones, de tener todo un dispositivo regado por la geografía nacional, de poder movilizarlos de una parte a otra. Todo eso se lo da el narcotráfico. Y en esta parte yo quiero ser muy reiterativo en el sentido de que lo peor que le puede pasar a una sociedad, a un país, es el narcotráfico. ¿Qué significa el conflicto en términos estratégicos militares? ¿Por qué no se ganó esta guerra antes? ¿Por qué duró tanto? A ver, la historia del conflicto colombiano es una historia de muchas aristas. Nosotros sufrimos el problema de la guerrilla, tuvimos el problema del narcotráfico, tuvimos el problema de los paramilitares y la sociedad y sus instituciones tuvieron que combatir esos tres grandes problemas al mismo tiempo. Y realmente en la historia estos problemas fueron creciendo y el punto de inflexión del conflicto colombiano se presentó en la década de los años 90, cuando tanto la guerrilla como el narcotráfico como los paramilitares lograron su mayor capacidad, su mayor poder, se constituyeron en una verdadera amenaza para la supervivencia del Estado y de la sociedad. Pero si bien es cierto que lograron esa gran capacidad, también a partir de la época de la década de los 90 inició el declive, inició la derrota, inició el camino de la victoria de las instituciones, de la sociedad y del gobierno sobre esos grupos armados. En el análisis de la confrontación contra la FARC, ¿fue determinante el apoyo norteamericano que llegó en un momento determinado a alcanzar $5.000 millones por año? La mezcla del problema colombiano, que no era solamente una amenaza guerrillera, sino era el poderío y la capacidad del narcotráfico de potencializar estas organizaciones. Un Estado solo, un país solo, no es capaz de combatir el problema del narcotráfico, porque el problema del narcotráfico es un problema que se sale de las fronteras. Para nosotros se constituyó en un problema regional, pero el problema de las drogas es un problema mundial. Total de que sí necesitamos que haya una conexión, un apoyo, una estructura que facilite el combate contra el narcotráfico, y nosotros en Colombia logramos que se viera el conflicto contra el narcotráfico en una forma de igualdad de responsabilidades entre nosotros los colombianos, que producía la mayor cantidad de droga, y los norteamericanos que la consumían. Y fue la unión y una decisión entre los dos estados, entre los dos países. ¿Qué fue lo determinante del apoyo militar norteamericano? ¿Tecnología? Las relaciones entre Colombia y Estados Unidos son de muy vieja data. Colombia fue el único país que estuvo peleando la guerra de Corea con el ejército americano, estuvo haciendo parte de las divisiones americanas en la guerra de Corea. O sea que las relaciones militares entre los Estados Unidos y Colombia viene de hace más de 60 años. Eso en términos históricos, pero en términos fácticos, ¿qué es lo que determina que una ayuda de ese tipo sea tan determinante? Bueno, vino una ayuda de carácter económico, vino una ayuda de carácter de asesoría militar, vino intercambio de información, intercambio de tecnología. En una guerra como la que nosotros tuvimos en Colombia, la inteligencia se constituye en un aporte indispensable y fundamental. Y nosotros con los Estados Unidos tuvimos unas excelentes relaciones en el campo de la inteligencia. ¿Qué es lo que los militares deben haber aprendido de una experiencia como la de ustedes? Aquí en el Paraguay tenemos militares y policías luchando contra un grupo que usted llama también bandidos, sí, y aquí también lo llaman de esa misma manera, pero sin embargo no hay una mística ganadora. ¿Qué es lo que hay que trabajar para que realmente esa guerra sea ganable? Pues nosotros tuvimos en Colombia un momento de dificultades cuando estas guerrillas lograron su mayor capacidad, y en un momento dado se lo alcanzó a hablar que Colombia era un país inviable en la época de los 90. Pero también es cierto, en ese momento hicimos un alto, hicimos una reflexión, y si usted me pregunta qué fue decisivo,
el alma de los soldados, la convicción de los soldados y policías, la entrega, el sacrificio, el liderazgo para ganar la guerra, la convicción de que nosotros teníamos que ganar el conflicto para defender la sociedad y el Estado colombiano. General, cuando se enfrenta a una guerra de este tipo, una guerra irregular, en donde la capacidad económica del adversario es tremendamente grande, ¿cómo se evita que las fuerzas de seguridad sean inficionadas por el dinero de esta gente? Se corren grandes riesgos. Es un peligro latente, permanente. El dinero de la droga, la capacidad de corrupción de los dineros del narcotráfico llega a todas las esferas. Y si las instituciones no tienen una gran fortaleza moral, se corre el riesgo de que las instituciones se vean comprometidas en el tema de la corrupción. Hay dos momentos en el conflicto contra la FARC que fueron determinantes. Una, el rescate de Ingrid Betancourt, que fue un gran fiasco para la FARC, un gran triunfo para el gobierno colombiano, y el segundo, el ataque a Reyes en territorio ecuatoriano. ¿Puede decir usted que fueron dos momentos claves en esa lucha? Sí, el golpe que se dio a Raúl Reyes fue un golpe decisivo. Raúl Reyes era una de las cabecillas más importantes del mando de la guerrilla. Creía que porque estaba unos kilómetros fuera de la frontera, estaba blindado y no le podía pasar nada. Y en ese momento la institucionalidad colombiana le demostró que para ganar la guerra teníamos que hacer lo que tendríamos que hacer, y lo logramos, y la acción del Estado le llegó a Raúl Reyes, fue dado de baja por acción de las fuerzas militares, y lo de Ingrid Betancourt fue una operación de astucia, de inteligencia, de riesgo, de engaño, una operación típica de inteligencia, y una victoria muy grande que puso a dar vueltas al mundo de lo que había pasado en Colombia con esa operación. General, ¿qué se necesita para ganar esta guerra? ¿Inteligencia o fuerza? Se necesita inteligencia y se necesita fuerza. Pero, vuelvo y repito, para ganar la guerra no solamente es la capacidad armada, es el alma, es el corazón, el sentimiento, es la entrega. La sociedad tiene que sentirse que sus instituciones les pertenecen, y las instituciones tienen que sentir que están defendiendo a la sociedad, que se deben a la sociedad. Esa unión es indispensable para ganar un conflicto. Los soldados solos, sin la fortaleza del respaldo de la sociedad, no ganan el conflicto. General, ustedes llegaron a tener 135.000 hombres enfrentando a una guerrilla de 15.000. ¿Por qué pudieron sobrevivir tanto tiempo? ¿Tan importante es el apoyo de la sociedad a este grupo de gente que usted denomina bandidos? ¿Y cómo romper ese vínculo? Aquí en el Paraguay hablamos mucho diciendo estos grupos tienen el respaldo de las comunidades rurales marginadas, hambreadas, empobrecidas. ¿Qué hay que hacer en ese campo? No, yo no creo que la sociedad o esa comunidad empobrecida respalde a estas organizaciones terroristas. Lo que pasa es que estas organizaciones tienen una presencia en el campo, en el área rural, donde están los campesinos, la gente pobre. Los campesinos se constituyen en las mayores víctimas del conflicto. Y eso no es respaldo. Lo que pasa ahí es el miedo, es la amenaza, es la imposición de lo que estos grupos guerrilleros hacen sobre las comunidades. Y ahí es donde las instituciones tienen que saber que a esas comunidades pobres, lejanas y apartadas de la geografía, tienen que protegerlos. Pero no es que las comunidades comulguen con esa gente. Nosotros en Colombia sabemos que los campesinos nuestros tienen que convivir con esa guerrilla allá en el campo, pero no es que los campesinos los quieran, ni los respalden, ni los apoyan, es por puro físico miedo y por la falta de presencia del Estado. General, una estrategia utilizada en la lucha fue el de recompensar a las personas que dieran información sobre movimientos de esto que usted llama bandidos. ¿Cuán eficiente fue ese método en Colombia? A ver, eso hace parte de lo que normalmente sucede en todos los conflictos que históricamente han ocurrido en la humanidad. La inteligencia y las acciones de las operaciones tienen que recurrir en un momento dado a reconocer el apoyo y el respaldo de quien quiera suministrar una información. Pero en su momento dado hubo la política de dar recompensas a quienes daban información sobre la presencia de estos grupos irregulares en el territorio nacional o en las ciudades, en fin. Yo creo que eso funcionó, yo creo que eso ha estado presente en todos los conflictos, y eso no solamente de una época, eso se sigue
porque quien suministra información está también detrás de una recompensa. Hoy en día en la televisión colombiana sale, dice, estábamos buscando a fulano de tal y se ofrecen 1.000 millones de pesos de recompensa a quien dé información. Hoy en día todavía lo seguimos utilizando. Colombia ha sido un país rodeado, viviendo con el clima de terror y de temor, con cientos de secuestrados. Yo recuerdo en muchos viajes que hice a Colombia, lugares que no pude conocer ni visitar porque no había ninguna garantía de que realmente pudiera alcanzar el sitio y no ser secuestrado en el camino. Usted estuvo en una lucha contra la guerrilla que había rodeado a Bogotá y a centros urbanos. Y mucha gente me decía en Colombia es muy difícil luchar contra la FARC porque tienen el apoyo de una geografía que les favorece. ¿Fue una cosa determinante eso? Y en la llamada guerrilla urbana, ¿qué fue lo trascendente para triunfar? A ver, la guerrilla de las FARC fue una guerrilla que nació en el campo, una guerrilla campesina, una guerrilla rural, que con el paso y el transcurrir del tiempo tuvo alguna presencia en la parte urbana, pero básicamente la guerrilla de las FARC era una guerrilla rural, campesina. Efectivamente, hubo un momento en la historia del conflicto colombiano en que alrededor de la ciudad capital de Bogotá teníamos 16 frentes de la FARC. Un frente de la FARC puede tener 50 hombres, otro 80, otro 100, pero teníamos 16 alrededor de Bogotá. Fue el momento más difícil del conflicto y fue el momento en que las instituciones hicieron un alto, una reflexión, y esa amenaza que hubo sobre la capital, en una operación que duró más o menos un año, todos los 16 frentes que estaban alrededor de la ciudad fueron esparcidos, eliminados, se sacaron de la amenaza, se fueron a la parte profunda de la selva y efectivamente las operaciones que se realizaron fueron eficientes. General, usted fue el comandante durante el gobierno de Uribe, uno de los gobiernos más duros en la lucha contra la FARC. ¿Fue determinante que el presidente Uribe lo tomara esto como una cuestión de carácter personal para ganar esta guerra? A ver, yo no creo que el presidente Uribe haya tomado el desafío de ganar el conflicto con las FARC como una cuestión personal. Cada presidente tiene su propia política, sus propios planes de gobierno. Yo estuve con el presidente Pastrana los 4 años y la política del presidente Pastrana fue adelantar un proceso de fin de conflicto con las FARC. Esa fue la política del presidente Pastrana. Llegó el presidente Uribe cambió y su política fue combatir a las FARC decididamente con toda la capacidad y con todo el poder del Estado. Y después llegó el presidente Santos, y entonces el presidente Santos, su política fue hacer un proceso de fin de conflicto con las FARC en un proceso de conversaciones. Total de que cada presidente ha tenido su propia política, su propia estrategia, y el presidente Uribe tuvo su propia estrategia, fue exitosa, como lo fue el presidente Santos también, llevando a las FARC a un proceso de fin de conflicto. Santos fue el ministro de Defensa de Uribe y posteriormente alcanza la paz, somete a un referéndum y el referéndum es rechazado. ¿Qué sintió usted en ese momento, general? A ver, en ese momento el gobierno estaba convencido que el plebiscito lo ganaba y el equipo negociador, pues ahora me acuerdo, también estábamos convencidos que el plebiscito se ganaba en respaldo al proceso que se había firmado en Cartagena por parte del gobierno y por parte de la guerrilla. Pues fue un momento de reflexión, un momento en que nos puso a pensar que de pronto el acuerdo que se había firmado podía ser objeto de mejorarlo. Los colombianos estaban pidiendo unos cambios que se hicieran y el resultado del plebiscito fue la solicitud de que los acuerdos se mejoraran, se incrementaran. Y ese fue el mensaje que recibió el gobierno y un proceso de más o menos un mes donde el gobierno y los partidos y movimientos que votaron por el no se sentaron y trataron de llegar a un acuerdo sobre lo que había que reformar en el primer proceso. Uno de los críticos de ese proceso fue Uribe, a quien fue su ministro de Defensa y después presidente de Colombia, Santos. ¿Qué demostró para usted eso, en términos de egos? Pues es la política, ¿no? Los militares no estamos acostumbrados al manejo político. Los militares hablamos de frente, tenemos un carácter, decimos las cosas, de pronto cometemos errores por no tener ese feeling de la política, pero pues lo que pasó entre los dos
presidente, entre el expresidente Uribe y el presidente Santos, pues son los debates que normalmente ocurren en una sociedad de carácter político donde hay diversidad de conceptos, de opiniones, y es lo que estamos viendo. General, un conflicto de este tipo tiene diferentes actores. ¿Qué pasó en la FARC por dentro para que se vinieran a la negociación? ¿Por qué alguien se sienta a negociar después de haber luchado tanto tiempo en contra del gobierno? ¿Qué es lo que aconteció? Sí. Murió tiro fijo, hubo un cambio en la estructura, Fidel Castro intervino. ¿Qué pasó en el mundo para que pudiera darse una circunstancia de negociar y de sentarse en La Habana en ese largo proceso del que usted fue parte? Sí, esa pregunta me la he hecho yo y me he dado la respuesta yo mismo, y le voy a dar cuál es mi respuesta a esa pregunta. En primera instancia, el motivo por el cual la FARC entraron a un proceso de conversaciones fue por lo que sucedió en el campo de combate, por la victoria de nuestros soldados y de nuestros policías. Eso fue fundamental para que las FARC se sentaran. O sea, si no hubieran sido ablandados en ese campo, no negociaban. No negociaban. No negociaban porque para un gobierno es muy difícil negociar con una guerrilla empoderada, sintiéndose con más poderío que el gobierno. Para que un proceso de fin de conflicto funcione, el Estado, el gobierno, la sociedad, tiene que llegar con más fortaleza que el grupo armado a la mesa de conversaciones. Pero por otro lado, también se presentó un rechazo muy importante de la sociedad, cansado de todo lo que estaba pasando en el campo, una guerrilla que se había dedicado a destruir los pueblos, a atacar los pueblos, a secuestrar, a extorsionar, a asesinar, a llevarse los hijos de los campesinos para la guerrilla. La sociedad se cansó, empezó a rechazarlos. Y por otro lado, los golpes contundentes de nivel estratégico que se presentaron en el campo de combate. Vino la baja de Raúl Reyes, vino la baja de Alfonso Cano, vino la baja del Mono Jojoy. Los más beligerantes, los más duros, los más combatientes de la guerrilla fueron cayendo uno a uno por la acción del Estado y de las instituciones. Y eso los llevó a la mesa de conversaciones. Pero le voy a decir algo más que es una convicción mía. Yo creo que a la guerrilla también los llevó a la mesa de conversaciones lo que pasó en su momento con muchos países en América Latina, donde gobiernos de miembros de movimientos guerrilleros y revolucionarios llegaron al poder a través de la democracia y de las elecciones. Y yo creo que las FARC se sintieron que en el campo de combate estaban derrotadas y que no era posible su famosa teoría de llegar al poder por las armas, que era lo que siempre pregonaban. Se les demostró que eso no era posible. Pero por otro lado ellos vieron que era posible llegar al gobierno, llegar al poder a través de los votos. Y en eso tuvo mucha, pero mucha influencia el presidente Chávez sobre las FARC. Y yo creo que las FARC llegaron en su momento a pensar que si bien es cierto, no iban a llegar al poder por las armas, habían unas ventanas importantes que se estaban abriendo en América Latina de que la izquierda pudiera llegar al poder a través de los votos. Y yo creo que eso influyó. Usted es un hombre de Cúcuta, ahí cerca de la frontera con Venezuela, y es la primera vez que escucho a un colombiano elogiar el rol de Chávez en el proceso de pacificación en Colombia. No es el rol de Chávez en la pacificación, es que Chávez le vendió la idea a las FARC que podían llegar al poder por las armas y se los llevó para Venezuela. Un número importante de guerrilleros se fueron a vivir a Venezuela. Ustedes incluso llegan a secuestrar a Granda de allí. Bueno, en la historia de los conflictos suceden muchas cosas y uno de los resultados que se dice que hicieron parte de operaciones de inteligencia fue lo de Granda, pero yo ya estaba retirado, ya esa intimidad no la conozco. Pero lo de Chávez se llevó a la guerrilla para Venezuela, se llevó a los miembros del secretariado, a los cabecillas de la FARC, se fueron a vivir a Caracas por Chávez y allá trató de convencerlos de que podían llegar al poder a través de la democracia y de un proceso electoral, cosa que hoy en día la veo más lejos que nunca. A pesar de que se han convocado en un congreso y han todo, afirmado que tienen 343 millones de dólares. Bueno, ¿eso es caja chica o caja grande, general? Esa es una caja muy chica porque ellos tienen mucho más dinero que a través de la historia, pues ellos manejaron el narcotráfico,
manejaron secuestros con una cantidad de dinero exagerado de millones de dólares. Total de que yo sí creo que las FARC tiene que informarle a los colombianos dónde están los dineros y debe entregar los dineros y los bienes de las FARC, porque hace parte de los acuerdos de La Habana. ¿La FARC se dedicaba a la tarea completa de la producción de cocaína o protegía a los narcotraficantes? ¿Cómo era esa relación? Empezó protegiendo. Empezó lo que ellos llamaron el gramaje, que era un impuesto que las FARC le hacía a los narcotraficantes. Pero más adelante se dieron cuenta de que ellos podían manejar el negocio, que no era para cobrarle a los narcotraficantes un gramaje, sino que ellos podían apropiarse del negocio. Y las FARC se apropiaron del negocio del narcotráfico. Y bueno, las noticias, hay gente de las FARC que fueron, que están en este momento en los Estados Unidos, y que está comprobado, hay muchas toneladas de cocaína capturadas a las FARC por las autoridades colombianas, por las autoridades norteamericanas, o sea que estuvieron en todo el proceso de la coca. General, la última parte, usted participa en las negociaciones por la paz en La Habana. ¿Qué sintió cuando se sentó con los mismos adversarios con quienes estuvo usted enfrentado en el campo de batalla? Yo me senté en La Habana para ponerle fin a un conflicto, porque la paz en Colombia se demora en llegar. Todavía estamos con unas amenazas que tenemos que solucionarlas, pero sí dimos un avance muy grande, un paso muy grande para lograr la paz en Colombia, que es ponerle fin al conflicto con uno de los actores. Pues yo pensé mucho cómo iba a ser el primer encuentro con ellos en La Habana. El primer encuentro se produjo en Oslo, cuando se instaló la mesa de conversaciones, pero yo lo que puedo decir como experiencia es que las relaciones fueron cordiales, fueron respetuosas, nunca de familiaridad, nunca de amistad, porque el daño que ellos le hicieron al país es irreparable, pero sí fueron unas relaciones cordiales. ¿Cuándo supieron que la paz era posible y cuándo supieron de que había un peligro de perderlo todo? Yo creo que nosotros, en la forma en que inició el proceso, estuvimos convencidos que el fin del conflicto, no la paz, el fin del conflicto con las FARC era posible, porque sabíamos lo que había ocurrido en el campo de combate, sabíamos que estaban derrotados, sabíamos que nuestras instituciones eran victoriosas y sabíamos que ellos habían tomado la decisión de dejar su famosa teoría de la toma del poder por las armas para entrar a la política. De hecho, que sabíamos que esa decisión estaba tomada. General, está también con nosotros en estudios en la televisión el general Ramón Benítez, quien fue comandante de las Fuerzas de Operación Conjunta de Policías y Militares contra el denominado Ejército del Pueblo Paraguayo, que dicen estuvo y está asesorado aún por la FARC. ¿Cuál es la recomendación que usted daría en su carácter de militar a otro militar? Yo hablaría de la experiencia mía, no como una recomendación, porque las situaciones son diferentes, las circunstancias son diferentes, el enemigo que tiene uno al frente es diferente, las capacidades propias son diferentes, pero yo le diría que la experiencia de tantos años de conflicto, de tantos años de vivencia, es la fortaleza institucional. Las instituciones tienen que mostrarle a su pueblo, a su sociedad, que son capaces, que son transparentes, que son honestas, que son entregadas, que son sacrificadas. Si la sociedad ve que sus instituciones son lo que ellos quieren, la victoria se puede. Eso significa soldados, policías, fiscales, jueces, todas las instituciones democráticas. Para poder enfrentar un conflicto de estos, es mi convicción, tiene que estar la decisión y la convicción del gobierno, de la sociedad y de las instituciones. Todas esas tres estamentos o instituciones unidas y decididos a ganar. ¿Y dinero de Estados Unidos? Bueno, eso sí depende de cada uno de los países. Colombia hizo una alianza con Estados Unidos, se adelantó un plan con participación en igualdad de condiciones entre el Estado colombiano y los Estados Unidos. Y fue el famoso Plan Colombia, que yo creo que mi convicción personal, hay muchos que no creen lo mismo, pero mi convicción personal es que el Plan Colombia fue una feliz coincidencia en un momento decisivo del conflicto colombiano. General, ¿se siente seguro usted en Colombia? Yo sí, ando solo, tranquilo, por todas partes, sin problema.
¿Tienen guardias? Tengo uno que me acompaña, uno. Y cuando me voy a mis casas de campo, me voy solo. No necesito a nadie. ¿No teme a nada? No le temo a nada. La situación en Colombia está cambiando, está cambiando. Hemos decidido acabar con el problema de la guerrilla y lo estamos logrando. Las FARC se desmovilizó, las FARC entregó las armas y el único grupo guerrillero que todavía queda en Colombia está en la mesa en este momento de conversaciones. Desmovilizamos 31.000 paramilitares. El paramilitarismo no existe en Colombia. Tenemos un grupo residual que está dedicado al narcotráfico. Y en este momento lo que nos queda para ganar y terminar las grandes amenazas es el problema del narcotráfico, que lo vamos a acabar y que la vamos a ganar también. General, gracias por su tiempo. Muy amable, señor. El general Mora Rangel con nosotros, hablando sobre Colombia, sobre la seguridad, sobre el largo conflicto con la FARC y muchas lecciones que aprender y también muchos gestos que valorar. Hay una palabra que usa el general Rangel, general Benítez, que es convicción y decisión. ¿El gobierno paraguayo tiene convicción y decisión contra el EPP? Yo particularmente creo que no, porque esto relativamente puede ser controlable, esta lucha, y nosotros lo hemos demostrado. En tan corto tiempo hemos podido obtener los resultados. ¿Este gobierno no quiere acabar con el EPP? No, yo no digo que no quiera acabar, pero tiene que, como decía el general Rangel, tiene que centrar su atención más en el conflicto y no dejarlo solamente a cargo de un comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta. Tiene que tener el respaldo necesario, la estructura necesaria y sobre todo el apoyo necesario de las autoridades. Y esto hace suponer que no quiere terminar, porque si no le da todo lo que usted está diciendo que debe ser dado, es evidente que existe una apreciación a la continuidad del conflicto y no a la conclusión del mismo. Yo no lo diría eso, es una, digamos, tal vez utilizando un poco la expresión del general Rangel, ¿verdad? Falta una convicción plena de la problemática que se plantea con estas bandas criminales y bueno, y terminarlo definitivamente o en el otro caso que se presenten ante la justicia. El general Ramón Benítez con nosotros aquí en los estudios, hablando sobre el tema de la seguridad, del miedo del EPP, a los que él combatió. La primera vez que vio combate fue cuando intentó capturar a Alfredo Stroessner en la casa de la ñata legal y después cuando fue comandante de las Fuerzas de Tarea Conjunta. Después de la pausa seguimos conversando con él acerca del miedo, la inseguridad y la ausencia de convicción para acabar con este problema. El 53,4% de las muertes violentas en Paraguay se producen en los departamentos de Concepción, Canindeyú y Alto Paraná. En los últimos 2 años crecieron 19,4% las muertes en el país provocadas por uso de armas de fuego. General, una de las cuestiones importantes detrás de este conflicto es el miedo. ¿La gente tiene miedo en el norte? Hay una facción de esa ciudadanía norteña que sí tiene miedo. No hay que olvidarse que uno de los integrantes del EPP lo había puesto una bomba en la boca de la tía por sospechar que era informante de la Policía Nacional en aquel entonces. Entonces la gente, sí, especialmente lo que hoy están siendo afectados, ¿verdad?, por esta banda criminal que son los menonitas. Nosotros veíamos las informaciones que uno de ellos hasta quería abandonar el país y ellos viven en una permanente zozobra. Trabajar con policías, a ustedes los militares siempre les rodea de escepticismo y de dudas. ¿Cómo ha sido la experiencia suya con los policías? Los resultados están a la vista. De la armonía que teníamos en el trabajo, nosotros pudimos entender de que nuestro objetivo era de mayor importancia ante cualquier diferencia que podamos tener. Y eso lo hemos logrado y por eso hemos logrado los resultados que hemos tenido. Esta experiencia colombiana que explicó el general Mora Rangel, ¿qué deja? Hay algunos puntos que se puede tomar como enseñanza, pero él decía muy bien también en su última parte de su presentación de que acá hay una cantidad de diferencias que puede haber. Primero la geografía,
la cantidad de personales que tienen, que tuvo la FARC, que tiene el EPP. Yo creo, en mi análisis personal, que el EPP no está involucrado con narcotraficantes. Y bueno, hay una No diferencia. está relacionado. ¿Cómo? No está relacionado. No está relacionado. Es un análisis mío. Porque de hecho, ¿por qué sobrevive el EPP? ¿Cuál es uno de los puntos de la supervivencia del EPP? Primero, tiene un equipo logístico importante, con una muy buena contrainteligencia, que cuando las fuerzas de seguridad se mueven, ellos probablemente ya tienen conocimiento. Lo segundo, es un grupo muy cerrado. No hay que olvidar que sus instructores fueron los de la FARC. Entonces ellos es un grupo muy cerrado que no lo permite ni siquiera parientes cercanos llegar hasta donde ellos se manejan, en el área que se manejan. Entonces ellos, yo no creo que tenga relación con narcotraficantes o marihuaneros, como vulgarmente se dice, porque entonces se estarían exponiendo a que cualquier persona pueda conocer o su lugar de donde se desenvuelven. En términos de presencia del Estado, ¿son sitios abandonados por el Estado? Sí, eso es uno de los factores del por qué también el EPP se mantiene en el norte. Falta una presencia del Estado permanente, continuo. No ir a hacer, qué sé yo, 1 kilómetro de empedrado y abandonarlo todo, o hacer unas cuantas casas y volver a abandonarlo. Tiene que ser una presencia sostenida del Estado para que se pueda esto definitivamente ir cortándole la brecha, como se diría, a esta banda criminal. ¿Dónde es el proceso de mayor presencia de ellos? ¿En Cruz de Hierro, en Tacuatí? Hoy están en lo que es en los alrededores. Nosotros habíamos tenido un radio de acción de 372 kilómetros de los últimos acontecimientos. Desde el secuestro de Arlan Fig, el secuestro de Delio Morínigo, el secuestro de Abraham Fer, el secuestro de Wiebe, el secuestro de este señor también, en un radio de 372 kilómetros. Pero ellos tienen una característica de que caminan mucho. No hay que olvidar que Fidel Zavala fue secuestrado hacia el lado norte, en la zona de Huañandú, un poco más. Ellos hoy en día no van a Huañandú, no están en esa área. Ellos se refugiaron en esa área de 372 kilómetros, como le digo, que abarca el río Upané, Tacuatí, Curuzú de Hierro, donde ellos tienen logísticos importantes. El 5 de septiembre del 2014 nosotros le hemos abatido a 2 importantísimos logísticos del EPP, Marco y Hermenegildo Velar, que hoy un grupo lo quieren presentar como si fuera que fue un ajusticiamiento. Y nosotros tenemos argumentos sólidos para demostrar de que ellos son miembros o eran miembros activos del EPP, logísticos activos, que no tenían orden de captura y podían desenvolverse abiertamente en toda la zona. ¿Hay presencia de colombianos en la zona? Yo no manejo, durante mi gestión no lo tuvimos nosotros como asesores. Hoy día no sé cómo estará conformada la Fuerza de Tarea Conjunta. Usted me decía que cuando lo apartan de la comandancia también se aparta todo el proceso que se estaba construyendo. Correcto. ¿Eso cuánto tiempo llevó y qué daño puede suponer? En ese entonces nosotros llegamos a trabajar con personales de antisecuestro que estaban 8 o 10 años en la zona. O sea, ya tenían un conocimiento avanzado sobre el desenvolvimiento de esta banda criminal. Ya tenía afinidad inclusive con muchos de los pobladores y bueno, eso ha sido también lo que desembocó en los resultados que nosotros hemos tenido. Cuando yo fui removido del cargo, también todos fueron removidos, el Estado Mayor Militar, el Estado Mayor de la Policía, fueron removidos y con eso se llegó a foja cero nuevamente. General Benítez, durante el gobierno de Cartes, muchos militares fueron abatidos. Uno de ellos fue una cosa que realmente motivó la reacción ciudadana cuando varios de ellos fueron abatidos en una emboscada. ¿Qué se hizo mal en ese lugar y en ese momento?
Primero que en una zona roja nadie puede salir en un vehículo del porte de vehículo con que ellos se desplazaban. Segundo, que el comandante es el responsable que tiene que autorizar cualquier movimiento del personal. Entonces, ahí hay una falencia tremenda en que un grupo de personales tenga que venir a cambiar, los reportes de aquel momento, venir a cambiar una rueda en Horqueta o en Concepción y no tener una seguridad detrás suya. General, ¿cuánto del problema social justifica una circunstancia como la que estamos hablando? Hay pobreza, hay marginalidad, esta gente no tiene otra opción que dedicarse a cultivar marihuana porque no hay otro producto que sea exitoso de producir en la zona. ¿Cuál es el drama de la gente que vive allí? La ausencia del Estado es un caldo de cultivo importantísimo para todo tipo de bandidaje en ese sector, porque no hay que olvidar que también avigeo hay muchísimo en ese sector. Hay una extrema pobreza en esa zona y en muchos de los aspectos los miembros del EPP son como una opción para esa gente, porque esta banda criminal, a través de los impuestos revolucionarios y del cobro de los secuestros, ellos le ayudan a la población, sin apartarnos de la idea de que la mayoría de los que conforman esta banda criminal denominado EPP proviene de clan familiar. Entonces la ayuda siempre llega para la familia. General, ¿en qué situación se encuentran las Fuerzas Armadas para enfrentar con éxito a esta circunstancia? Ustedes están desmembrados, divididos, peleados por cuestiones de ego. Las esposas de los altos jefes militares terminan disponiendo quién queda al frente de algo u otra de repartición. Hay un grave problema de desmoralización entre ustedes. Visité no hace mucho tiempo la división militar ubicada en Curuguatí y le pregunté a uno de los coroneles acerca de la cantidad de tropa que tenía. Me dijo 23 soldados. Yo, que recordaba algo de mi paso por los CIMEFOR, sabía que un pelotón tenía 35 efectivos. O sea, en esa división tendría que existir 1.500 o 1.200 soldados y tenían 25 soldados. O sea, ¿cómo puede llamarse una división militar conformada por 25 soldados, general? Realmente, y sí. De hecho que las Fuerzas Armadas perdió mucho protagonismo del tiempo, y yo no lo digo por fanatismo porque yo soy de caballería, cuando la caballería salió de Campo Grande. Ahí fue manoseado brutalmente las Fuerzas Armadas como institución. Entonces, a partir de ahí vino en un declive tremendo las Fuerzas Armadas y estamos hoy en las condiciones que estamos. ¿Usted quiere ser presidente de la República? Correcto. ¿Por qué? Hay muchas cuestiones que se debe de corregir en nuestra querida República. Para mí ninguna de las instituciones funciona. Ninguna de las instituciones. Y dentro de eso, obviamente, la Fuerza Armada. Nuestro campesino no puede estar siendo expulsado de sus propias tierras a costa de que otros tengan que ocupar aquello. No puede ser que nosotros no tengamos salud. En el interior, hoy en día, como vulgarmente se dice, está prohibido enfermarse a partir de las 3 de la tarde. Una educación, aulas que caen a pedazos, una deserción tremenda en porcentaje de alumnos, de jóvenes que abandonan las escuelas. Para mí, ninguna de las instituciones funciona. Y en Paraguay necesitamos firmeza y necesitamos un patriota que creemos que nosotros somos patriotas y estamos comprometidos con el pueblo. ¿Su movimiento cómo se llama? Movimiento Reserva Patriótica. Es un movimiento independiente. ¿Y creen que van a ganar? Y la fe y la esperanza siempre está ahí. Es una opción válida para la ciudadanía. ¿Qué es lo que va a ser más difícil de convencer a la sociedad paraguaya? Todavía hay mucha gente, el prebendarismo está a la orden del día en nuestra república. Entonces aquellos que tienen estructura y tienen poder económico siguen comprando conciencia y dignidad del paraguayo. ¿Usted será un militar a la propuesta de Lino Oviedo, de Stroessner? No, yo soy un ciudadano normal y corriente con obligación, con derechos y obligaciones. Aparte de ser militar, cursé en la universidad, soy abogado. Entonces eso abre la mente y yo no soy un militar totalmente cuadrado. En esta última intentona de violar la Constitución, ¿cuál fue su posición? Estaba en contra de la violación de la Constitución. La Constitución Nacional es
nada está sobre la Constitución Nacional. Y por satisfacer egos personales o grupales, no podemos atentar contra la Constitución. ¿Cuál es el mayor problema de Cartes? Creo que hay varios. ¿Cuál es? La impunidad. El blindaje es que desemboca en la impunidad. Eso para mí es fundamental. ¿Y qué tipo de delito quedan impunes? Hay varios, hay ¿Cuál? procesos, nosotros sabemos, la prensa todos los días está mencionando, hay autoridades inclusive con procesos judiciales que están durmiendo el dulce sueño de la espera. ¿Cómo ha sido él como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? Yo tuve muy buena relación con el presidente Cartes durante mi gestión de los 7 meses. Siempre ha sido muy atento, él siempre estaba preocupado por el desenvolvimiento de la Fuerza de Tarea Conjunta. Pero sin embargo lo echó 7 meses después. Esa es la pregunta que queda flotando, si cuál habrá sido los argumentos que le han presentado para que él tomara esa decisión. Y si usted estuviera frente a él, ¿qué le diría? Le preguntaría cuál fue el pecado, entre comillas, que yo pude haber tenido para ser relevado del cargo. Y si le dice, no tengo por qué contarle a usted eso. Pero si él, como comandante, y yo hoy ya retirado como un ciudadano, yo creo que no habría ningún problema para que él pueda expresarme cuál es, para que yo pueda conocer del por qué fui relevado. ¿Qué fue Stroessner para usted? Stroessner fue un gobernante que manejó el país de acuerdo a la filosofía que se implementaba en Latinoamérica. ¿Era tronista? De alguna manera todos fuimos tronistas porque yo ingresé en la Academia Militar durante el gobierno de Stroessner. ¿Rodriguista? No lo conozco mucho, lo tuve como comandante, pero nunca, era su teniente cuando yo llegué a la caballería y no tuve una relación cercana con el general Rodríguez. ¿Oviedo? Con Oviedo sí, ya un poco más porque él es una promoción más, una generación menor que Rodríguez y bueno, fue nuestro comandante del ejército, nuestro comandante de división y bueno, por ahí sí. ¿Y cómo lo define a él? Oviedo es un líder innato, es un militar que logró juntar una buena cantidad de adherentes, volvió a renacer el patriotismo que se perdió hace mucho tiempo y bueno, lastimosamente no pudo llegar al gobierno. De los tres, ¿admira más a quién? De los tres, le admiraría más a Lino Oviedo. Ramón Benítez, el general que estuvo al frente de las Fuerzas de Tarea Conjunta, que quiere ser presidente de la República del Paraguay, con nosotros en esta parte del programa. Después hablaremos con una psicóloga, la doctora Josefa Brites de Airaldi, sobre el miedo, la otra piel de los paraguayos. El número de personas con depresión en Paraguay creció 18% en la última década. Con nosotros la doctora Josefa Loreta Brites de Airaldi. ¿Los paraguayos cómo somos? ¿Temerosos, valientes, arriesgados, ensimismados, encerrados? Bueno, de acuerdo a esta investigación que hicimos de 3 años, y yo hice la parte de análisis con los test, con los doctores Stani Lobo y Joaquín Medina, realmente tengo que decir que somos temerosos. Aquello que dijo Albert Einstein, todos tenemos 2 elecciones, estar llenos de miedo o llenos de amor. Nosotros los paraguayos estamos llenos de miedo. ¿Qué es lo que nos hace temer? Por temor a perder un trabajo, temor a ser rechazado, la búsqueda de la autoestima. Yo tengo un amigo que llegó a la presidencia de la República y le pregunté por qué querés ser presidente. Y me decía porque no tengo reconocimiento. Sí. Soy rico, pero no tengo amor, no tengo estima de la gente. Bueno. Y estoy buscando eso y Sí. tengo un gran temor al rechazo. Sí, y no te olvides, Benjamín, que justamente en esa investigación que hicimos de la personalidad del paraguayo, tenemos el nivel de autoestima por debajo del mínimo, y tenemos el máximo nivel de temor, de miedo y de falta de confianza en sí mismo.
Y el tercero, dependencia emocional de otra persona. ¿Eso qué no significa? Vos no me dijiste, por eso no. Dice, no hay autonomía, no hay decisión propia. ¿Está? Y es terrible. Yo creo que eso inclusive está pasando con los militares en este momento. ¿Por qué? A nivel de la lucha con el de la EPP. lucha con el EPP. O sea, Porque fíjate que, por ejemplo, ellos tienen que estar allá y yo conozco que vino un colombiano y que le dijo que ellos tienen que estar allá y bien cuidados, tienen que tener lugar lindo de dormir, calidad de vida. Y por otro lado, la familia no le tiene que molestar con llamados. Entonces yo inclusive me ofrecí, dije, quiero hablar con la familia para que ellos también puedan entender eso. Pero eso no se da. Y entonces ellos están al margen al final de la tarea que tienen que hacer. Y acordate que cuando el fruto del miedo es en primer lugar, existe la idea de que hay que ser perfecto, no hay que equivocarse. Y si tengo baja autoestima y tengo mucho temor, Dios mío, mira que te van a echar porque haces esto. Y permanentemente estás con ese sentimiento. Y como psicóloga, Benjamín, eso lo tengo muy comprobado. Y eso que recién pasó ahí, estamos con un 72% de gente neurótica en Paraguay. Y es más, tengo que reconocer que estoy con consultas que yo no atiendo a gente con rasgos psicóticos, pero me están llegando gente con rasgos psicóticos. ¿Qué significa eso? Ya no está bien mentalmente. ¿Y se manifiesta qué? ¿A qué le tiene miedo? ¿Qué le todo, genera eso? A todo le genera miedo. El movimiento telúrico que tenemos a nivel social, eso es espantoso, no está seguro en nada. Y con la falta de autonomía que también encontramos en esa investigación, entonces le preguntas, por ejemplo, ¿qué vas a hacer el año que viene? Y no sé, depende de quién gane. Entonces, ¿qué es una paleta al ventilador? Por Dios santo. Estamos así y por supuesto, asociado con el miedo, te das cuenta que entonces impide que la persona haga una tarea con iniciativa propia. Josefa, ¿eso nos deviene de dónde? ¿De qué lugar? ¿De qué momento? Vos dijiste ya hoy, justamente estuve escuchando, porque esa investigación desde el año 1536 que hicieron estos dos amigos de la historia nuestra, la guerra del 70, que fue un holocausto. Fue un holocausto, por Dios santo. Yo que estudié tanto historia no sabía, ahora me enteré con eso. Y después la guerra civil que tuvimos, bien brava también, y la guerra del Chaco. Y por supuesto se mantuvo. Ahí en la guerra del 70 se inicia el machismo. Las mujeres somos machistas y les mezquinamos a ustedes los hombres. Entonces no les dejamos crecer y desarrollar. Y ahí es donde la inteligencia de mi paraguayo no se ve. ¿Qué encontró en eso, en la inteligencia del paraguayo? ¿Por qué el paraguayo no funciona bien aquí, pero funciona muy bien afuera? ¿Qué es lo que pasa afuera que no pasa aquí? Que afuera tiene el estímulo, el reconocimiento, eso que decías vos al comienzo, ¿verdad? Reconocimiento, un buen entorno en donde él se siente satisfecho y por supuesto va dando rienda suelta a su capacidad. Cuando usted habla de que no tenemos autonomía, significa que nos hemos acostumbrado a vivir prisioneros o aprisionados. Totalmente, totalmente. Y es más, en la vida de pareja, yo que hago atención a pareja, en eso es tremendo. ¿Ahí qué ocurre? Porque así mismo, te cuento que hasta en las relaciones íntimas, yo me pongo cuando él exige. Dios mío, eso es totalmente fuera de lo que es un crecimiento y una inteligencia. Esta es una sociedad adolescente en el sentido de adolecer, que adolece, que no es madura. Totalmente, totalmente, porque analizando, nosotros pusimos acá todas las madureces y por ejemplo la primera, la corporal, esa ya está, ya no es madura. Porque viste que tenemos una forma de caminar en la que nuestro cuerpo no tiene energía. El body language que le dicen en inglés. Sí, no anda nada y arrastramos los pies. Es terrorífico. El ahí, así mismo. Y ahí ya tenemos inmadurez en la parte corporal. En la parte afectiva, terrorífico porque no tenemos el lenguaje desarrollado. Acordate, vos decías más cantidad, pero yo manejé con el ministro Villagra Marsal que 39 vocablos nomás tenemos.
Por eso es que tal al pelo, ¿cómo andás? Mal. ¿Ya venís? ¿Te vas a ir? No. Y por supuesto en el contacto afectivo, la expresión afectiva, el contacto íntimo, todo eso tiene que ver con eso. Y estamos ocupando el primer lugar en el mundo en infarto, porque justamente todo va al sistema nervioso autónomo, lo que me molesta, lo que me pone feliz, lo que todo, no expreso nada. Tenemos Está también unos números terrible. espantosos de depresión. Sí. ¿Provenientes de qué, Josefa? Y del mal vivir, baja calidad de vida, que viene de mi pensamiento no se desarrolla, mi acción menos que menos, y por supuesto va en detrimento de la calidad de vida. ¿Qué tenemos que hacer para salir de esto? La educación. ¿Te acuerdas de aquello que dijeron en Taiwán justamente? 3 cosas, education, education, education. Estoy tan desesperada porque en este momento, Benjamín, inclusive estoy teniendo consultas y ¿sabes qué me están llegando? Niñitos superdotados. Niñita de 3 años que tiene edad mental de 5. ¿Y por qué me la mandan del colegio? Porque ella es inquieta y ella quiere tener el pelito suelto. Claro, ya está con 5 años de edad mental. Y sin embargo tenemos el atropello del entorno, porque el maestro no está formado primero. No tenemos la capacitación adecuada, que estoy muy preocupada. Es más, voy a decir acá en voz alta, porque he tenido desde el año pasado consultas de familias que dicen, queremos saber qué nos orienta usted porque mi hijo no quiere irse más al colegio. Entonces, como soy maestra, le digo, tráiganme la mochila, por favor, que voy a revisar. Y me pongo a mirar, no hay nada creativo y nada de estimulación. Y después le pregunto al niño pequeño, ¿por qué no te querés ir más, mi amor, al colegio? Y dice, porque me aburro y mi maestra es una boba. Las nuevas tecnologías, ¿qué suponen? Y supone que hay que usarlo, pero direccionando a desarrollar esa inteligencia hermosa que encontré yo con 42 años de estudio. Somos brillantes. Acordate que en el Wechsler de 90 a 109 es normal y nosotras tenemos de 119 a 129. ¿Y por qué si tenemos ese potencial no lo desarrollamos? Y porque no tenemos el medio que es la educación. Y eso nos impide proyectarnos. Y nos impide. Y además de eso, Benjamín, estamos los padres que estamos también inútiles en eso. No tenemos la formación, venimos sin eso. Ahora voy a preparar otro material así chiquito que se llama la matemática para la vida. Porque ahí, por ejemplo, el papá tiene que llevarle, como me dice, por ejemplo, nos queremos ir a Cancún, pero no tenemos dinero. Váyanse a Cancupé, le digo yo, y acuéstense ahí en el piso y miren el cielo con el hijo. Háganle rodar en esos lugares, que vea el arroyo, que vean los pececitos. Todo eso no hacemos. ¿A usted le preocupa mucho el tema educativo, la cuestión de la estructura familiar? Este es un país con 51% de paternidad irresponsable. Totalmente. Y 14% de incesto. Así mismo. Y todo lo que estamos teniendo de atropello en este momento también me preocupa como cristiana y como psicóloga, el tema de la parte sexual. Los varones están muy excitados porque nuestros programas televisivos son todos piernas con las tetas. Está así de sencillo. Y hay excitación que tenemos hasta con abuelitos. Entonces, con un amigo neurólogo le damos un antipsicótico y con eso lo calmamos. O sea que estamos en un problema grave, José. Grave, muy grave. Te estoy diciendo por eso, Benjamín, que mi consultorio está muy pesado. Está pesado, como nunca. Y el otro día tuvimos una reunión de todos los psiquiatras y psicólogos en el círculo médico, porque lo recordamos al profesor Rivarola Queirolo, que era así de impecable. Y entonces ahí nos encontramos y cada uno hablamos sobre el mismo tema. Una cosa que usted habló en su libro también es el tema del desarrollo de la autoestima. Sí. Acá viene un argentino entre nosotros, nos alza un poco la voz y ya nos achicamos por completo. Totalmente, y eso es porque yo no me conozco, no sé mis valores y entonces estoy achicada. Es más, siempre digo, vos fíjate que así llegamos. Y suelo hacer una interpretación a eso. Significa, yo soy nadie, si querés atenderme y si no escupime, pero después me enojo.
Y sin embargo, mi mensaje del cuerpo, porque acordate que la palabra es nada más que 7%, 38% el tono de voz y 55% mi expresión general. Está terrible eso, Benjamín. ¿Y eso está con tendencia a devaluarse? Totalmente. En este momento está devaluado y seguimos por debajo del mínimo. Yo tengo pacientes de paraguayos que viven en Europa y en los Estados Unidos. Me vienen y su autoestima está 75, 85, como los diplomáticos que de repente yo examino, diplomáticos extranjeros, ¿verdad? Pero los nuestros, todos por debajo del 15% del mínimo. Esta circunstancia de vivir en una sociedad que nos hace cambiar de empleo de manera reiterada, Sí. hay una precarización, hay un autor que usa la palabra precariato Sí. para definir el tipo de gobernanza que tenemos en el mundo. Así En es. este mundo de precariedades y de incertidumbres, ¿cómo construimos el ciudadano, el ser en su etos, con capacidad de autonomía, de libertad, de autosuficiencia y de capacidad de proyección? Y solamente con la educación. No tenemos otro camino. Y tenemos que iniciar si no queremos terminar. Para mí estamos terminando. Y vamos a terminar sin guerra. ¿Y por qué no nos damos cuenta de esta gravedad? A mí, yo entiendo todo esto, pero lo que me Sí. preocupa es que no dimensionemos la profundidad de la crisis. Bueno, y ahí es, Benjamín, donde yo digo, la inteligencia, somos brillantes, pero no tenemos desarrollo. La matemática para la vida, que es relacionar las vivencias con las experiencias, eso no tenemos. No tenemos en la casa. Acordate que somos, las mamás inclusive, tengo que decir, somos sobreprotectoras. Cuidado ese enchufe, allá no te vaya, cuidado ahí no te caiga allá, ¿verdad? Entonces, experiencia no hay, y vivencias tampoco. Es muy chico para hacer tal cosa. Y dice, no, hay que acompañar, no es controlar, acompañar. Dice que esa es una potestad y una característica del padre. Y en una sociedad donde no hay padre, ese tipo y esa parte de la personalidad no se desarrolla. Ahí me estás tocando otro tema que tengo muy al día y que me lastima muchísimo, el divorcio, abundante divorcio. Y por supuesto, acordate que para un niño sus amores son papá y mamá, uno solo. Y acá se corta, uno va para allá y el otro queda en otro lado. ¿Y eso qué impacto tiene? ¿O qué impacto tendrá en esa nueva generación? No, y tiene un impacto de desvalorización. Es más, te cuento que también estoy teniendo consultas por pérdida del rol sexual o inversión del rol sexual. Porque si mamá es la que hace papá y mamá, entonces yo varón le voy a imitar a mamá y voy a tener ella como mi modelo y me convierto en un homosexual. Josefa, hay mucha gente que también habla sobre una cuestión que a mí me parece bastante grave, que esta puede ser la primera generación de paraguayos que no supere a sus padres. Sí, sí. Así ¿Crees que mismo. puede ocurrir? Sí, así mismo. Así mismo. Menos oportunidades, menos ingresos, menos realización, menos autonomía, menos autosuficiencia, menos proyección. Sí, y querido Benjamín, sobre todo que papá está muy ignorante. Papá no se desarrolló nada. Puede ser muy inteligente porque yo me atrevería a decirte de seguro que tus papás fueron de otro nivel como los míos, que fíjate que decía, por ejemplo, mi hija, cuide su presencia por respeto a usted y a los demás. Aliméntese para que su cerebro funcione, mi hija, y todo eso que yo pongo acá en el cerebro, que es lo más importante, ¿verdad?, en el organismo. Y sin embargo, hoy en día, no, hasta estoy teniendo consultas de púberes que vienen porque engorda, porque claro, ¿qué comen? Todas las chatarras habida y por haber. Profesora Josefa No, Brites, si usted sí. tuviera que empezar una clase para la recuperación de la autoestima, para Sí. la valorización del ser, para el abandono del miedo en el que vivimos, Sí. ¿por dónde empezaría? Empiezo por hacer conciencia de los valores que tiene la persona. Y le suelo decir a mis pacientes, me vas a enumerar todo lo que ves de lindo en vos. Si te gusta la uñita de tu dedo meñique del pie, le digo el último, poneme ahí. O sea, Algunos así. definen de que el paraguayo es muy valiente en la guerra, pero extraordinariamente cobarde en la paz. Así mismo. ¿Es eso, verdad? Eso, totalmente. Totalmente. Es más, Benjamín, yo que manejo la parte de inteligencia y que me encanta y que me especialicé en retardo mental profundo, quiero ser de repente soy un poco tajante y hasta grosera, ¿verdad? Porque de imbéciles vivimos.
de imbéciles. Sí, de imbéciles totalmente, como si fuera que nuestro coeficiente esté 69 para abajo, que somos retardados mentales. Por eso digo que esto quiero que tome conciencia al pueblo y por favor que busque recuperarse, porque por eso también nuestros vecinos del Mercosur nos maltratan. Porque nosotros y te cuento que en el año 95 yo tuve acá como 15 pacientes de Buenos Aires, porque les salía más barato pagar el vuelo del avión, el hotel y pagarme a mí mi consulta. Y ahí que descubrí que tienen baja autoestima los porteños. ¿Ah, sí? Sí, pero son soberbios. Y ellos tienen el lenguaje bien desarrollado. Que carecemos nosotros. Que nosotros carecemos. Y aparte, entonces ahí ellos nos bajan la caña como si nada. Porque viste que ellos son muy así de decir, esta parte es Francia, acá es no sé qué cosa, acá es Inglaterra. Y yo le digo, y te queda el obelisco nomás ya al final, le decía, y vos sabés que me salían llorando algunos. Y ahí descubrí eso, descubrí que ellos tienen baja autoestima. Pero acordate que la baja autoestima lleva a la agresión, a la soberbia, a ser contundente en ciertas cosas. ¿Qué tiene que ver todo esto con la pobreza, con la marginalidad? Un país extraordinariamente rico como el nuestro, que sin embargo tiene casi 3 millones de pobres. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Y ahí está la falta de desarrollo de la inteligencia. Yo recuerdo una frase en el interior que decía, «Yen boriajú, pero soy delicado». Sí. Eso significaba soy pobre pero soy digno. Sí. Ahora hay mucha pobreza y ya no hay dignidad. Ya no hay dignidad. ¿Por qué? Porque acordate, ahí lo que te decía, el pensamiento no funciona, la acción no funciona y por supuesto calidad de vida por debajo de la mesa. Eso está terrible. Estoy haciendo un curso hace 2 años desde Malasia, El poder de la mente, con la gente con la hija del ingeniero Lima, también. Y ahí, por ejemplo, ellos, ¿por qué han crecido bastante? ¿Qué desarrollaron? La educación, la mente, le dan importancia a la mente, pero acá con ese encierro en el que estamos es terrorífico. ¿Nos jugamos el destino de Paraguay en eso? Así mismo, nos jugamos. Josefa Brites de Airaldi, con nosotros aquí en los estudios de Noticias Paraguay, hablando sobre las cuestiones que nos proyectan en el miedo y de qué manera nos impide crecer, madurar y ser autosuficiente. Después de la pausa, la última parte de nuestro encuentro de esta noche sobre el miedo, los peligros y la inseguridad. Última parte de nuestro encuentro de esta noche, general Ramón Benítez. Josefa Brites de Airaldi estuvo también con nosotros, el general colombiano que combatió a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y arribó a un proceso de paz con ellos, el general Mora Rangel. ¿Qué somos ahora en este momento, general? ¿Dónde estamos? Dicen que somos los paraguayos muy aguazú en la guerra, pero muy amirí en la paz. ¿Qué nos pasa? El sistema no funciona. Eso ha hecho que en La Paz hemos perdido el rumbo. Hay una gran desesperanza en toda la ciudadanía y bueno, el ciudadano común no sabe para dónde irse. Hay una tremenda necesidad, hay un abandono total de las autoridades hacia este heroico pueblo paraguayo. Y en eso estamos, eso es uno de los factores de la situación en que nos encontramos. ¿Está desconcertada la sociedad, Josefa? Así, totalmente. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el general. Y eso es lo que lleva a que la gente esté en este momento cayendo en una neurosis, pero grave, que ya tiene que ser medicado, y también en estados psicóticos. Tengo que acompañar inclusive a los psiquiatras, ¿verdad? Y porque son gente que vienen. Y con razón después tenemos inclusive asesinatos en las parejas. Yo que atiendo a parejas, uno de los dos me viene con un rasgo psicótico. Con algún nivel de conflicto interior bastante profundo. Mucho más grave. ¿Y qué es lo que le genera? ¿Qué parte de la realidad es lo que se transforma? La realidad del entorno, que no te olvides, que es algo que va en contra total de la inteligencia y del análisis. Y la falta de educación.
Esos 2 puntos para mi gusto son lo más grave que estamos teniendo. General, si usted fuera presidente, ¿volvería al servicio militar obligatorio? Tendríamos que sentarnos en una mesa de diálogo y ver. La Constitución Nacional establece el servicio militar obligatorio. Es cierto, la objeción de conciencia también lo establece la Constitución Nacional, pero hay que reglamentarlo eso. Y bueno, aquellos que están en edad militar tenemos que, reitero, sentarnos en una mesa de diálogo y ver cuál es lo que le conviene al joven, porque consideramos que hoy en día a los 18 años va al servicio militar obligatorio y justamente en ese tiempo también termina la secundaria. Sí, Entonces ahí hay un conflicto, digamos, porque tiene que ir a las universidades. Tenemos que fortalecer lo que es el CIMEFOR, Centro de Instrucción Militar, para los jóvenes y para aquellos que no estudian y que son del interior, bueno, darle la oportunidad, como era antes, de capacitarse en los rubros que siempre ofrece la institución militar y bueno, luego hacerlo un ciudadano capaz de sostenerse por sí mismo con lo que ha aprendido. General, había una expresión campesina que decía Tamondó, cuartel Beto y Coahuacho, Huicaria, Ibae. ¿Eso era verdad? Así es. Anteriormente yo recuerdo la última parte, en el interior especialmente, el joven, o sea, el papá de la chica no le permitía al joven llegar de visita si es que no ha salido del cuartel. Era una especie de escuela de formación. Es una escuela de formación. Sí, mismo. Y eso se ha perdido en este momento. Se ha perdido totalmente. ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención de los tiempos anteriores al actual? Y usted querría corregirlo. Nosotros tenemos un flagelo interesantísimo que está sobre todas las cosas. Hoy, de qué estamos adoleciendo como país, como sociedad. Uno puede estar enfermo que tal vez no se muera. Uno puede no tener la educación que tal vez continúe viviendo. Pero la inseguridad, cuando te quieren robar un celular y te dan 2, 3 tiros, fuiste. Ese es un problema grave que es responsabilidad de las autoridades de solucionar inmediatamente. O si no, esto va directamente a un precipicio. ¿Cuál es el impacto más importante y más directo en la psicología de una persona con el miedo? ¿Qué es lo que produce el miedo? El miedo desestructura la mente para empezar. Por otro lado, con el miedo pierden los yoes fundamentales. Y como decía el general, con la muerte hoy en día tan fácil, con un gatillazo, ¿verdad?, a la vuelta de la esquina, entonces inclusive el yo físico está en peligro. El yo emocional súper, el yo intelectual súper, el yo espiritual no funciona y el yo social tampoco. Estamos terribles. El miedo nos cuesta muchísimo. Anoche estuve en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción dando una conferencia. A las 9:05 estaba vacía la facultad porque todos habían abandonado la misma debido a que tenían que transportarse hasta sus casas y tenían miedo de llegar tarde por los riesgos que supone para la vida de las personas. Entonces, eso tiene hasta un costo en materia educativa. Totalmente. Y la última hora, Sí. pagada por el Erario Público Nacional para enseñar, Sí. no se enseña. Sí. Y me decía un profesor de la Facultad de Derecho, si usted venía un viernes, aquí las clases empiezan a las 8 y terminan a las 9:15. Bueno, y sabes qué, Benjamín querido, esto me está preocupando doble, porque ahora tengo que hacer unos trabajos y unas orientaciones así por escrito como maestra para los padres, porque los chicos no están teniendo relación interpersonal. No te podés ir ahí, quédate acá, ¿a qué hora vas a venir? Así. Y eso lo conozco muy bien como mamá de hijos que se formaron en el Colegio Internacional y que era en la época en que, por Dios santo, con mi esposo íbamos como 3, 4 viajes a la noche a Eso ya es distintos imposible lugares, ahora. ¿verdad? Sí. General, por último, ¿usted cree que esta cuestión con el EPP en estas condiciones no va a resolverse en cuánto tiempo? No podemos hablar de tiempo, pero yo creo que lo que hoy el actual comandante tiene una vasta experiencia en la lucha contra esta banda criminal. Yo creo que no es imposible batirlo a esto, si no se entregan, obviamente, ¿verdad?, que es un derecho que tiene cualquier ciudadano. Sí, estoy convencido de que la Fuerza de Tarea Conjunta necesita de mayor tecnología y sobre todo un mayor apoyo, ¿verdad?, de las autoridades.
No es nombrarle a policías y militares y enviarle al norte y dejarle a su suerte. Hay que hacerle un acompañamiento importante, ¿verdad? Porque hay que entender que el personal que está allá también tiene familia que vive en la capital o en el interior. Entonces eso también distrae un poco. Hay que tener un apoyo permanente de las autoridades y sobre todo, ¿verdad? Tecnología. Había hablado el general Rangel que no sé cuántos millones de dólares tenía para poder combatirle a la FARC. Y bueno, yo creo que esos son los puntos que tenemos que, si eso fortalecemos, podíamos tener el resultado que todos esperamos. Y un presidente había dicho que lo traerías del Jopo y otro dijo que no le marcaría el rumbo. Los dos han fracasado. Así mismo. Por eso le digo que para mí particularmente aquel proceso que se quebró con el desmantelamiento de aquel grupo que yo lo lideraba, fue un error totalmente, un error profundo que estamos pagando hoy, ¿verdad? Porque los secuestros continúan, porque nosotros estábamos haciendo un trabajo importante y era cuestión de tiempo tener un enfrentamiento con miembros del ELN. Por último, general, la inseguridad creció en el norte, por lo tanto. Correcto, positivo. ¿A qué le tiene miedo el que tiene miedo, Josefa? A todo. En este momento ya no saben a qué no le tienen miedo. Y una de las cosas que justamente recupero de lo que decía el general es que no tenemos disciplina, Benjamín, para nada. Y en eso yo sueño con que hagan otra vez aquel servicio militar para que tengan disciplina. Los papás no están capacitados y entonces sin rumbo están los chicos, sin rumbo, los chicos y las chicas. Estoy muy dolida como mujer porque perdieron valores. O sea, coinciden ambos que no tenemos rumbo, no, a pesar de que este gobierno había dicho que era el nuevo rumbo. Absolutamente. Gracias, profesora Josefa Brites de Airalde. Gracias, general, por su tiempo con nosotros esta noche. Estaba pensando en otros tiempos, en otras relaciones temporales, porque estaba diciendo, si nosotros podríamos encontrar una fórmula de trabajo que acabe esta larga oscuridad y que apure un nuevo amanecer y podamos entender de que de nuevo la seguridad se basa en un pueblo que realmente tenga conciencia de su propio esfuerzo y de su propia aventura, de poder entender su tiempo y su espacio, podríamos también proyectarnos con mayor certeza en un futuro dominado por lo incierto y por lo temeroso. Pero sin olvidar, Benjamín, perdón, lo de educación. Ahí es la base central de todo eso y lo venimos repitiendo de manera constante y permanente. Sí. Nos reencontramos el próximo miércoles, 21 horas, aquí por el canal de Noticias Paraguay, para hablar en contexto de los grandes temas del país y del mundo. Buenas noches y buena suerte.